Ahora mismo el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Sara Martín está aprobando ese proyecto que va a regular la sucesión tras la abdicación del rey Juan Carlos. Sí, se está redactando en estos momentos y el Gobierno quiere que sea sencillo. Sabemos que la ley tendrá un par de puntos y que solamente regulará la abdicación, por tanto no despejará dudas sobre la situación jurídica en la que queda el rey o el estatus que tendrá ahora en la familia real. La ley saldrá ya de aquí esta misma mañana camino al Congreso para que el príncipe Felipe pueda ser rey en las próximas semanas. Hay varias fuerzas políticas que reclaman un referéndum. Por cierto, Sara, ¿sabemos que si después del Consejo de Ministros hay algún tipo de comparecencia, Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta, si van a aceptar preguntas o no de los periodistas? En principio no está prevista ninguna comparecencia, eso sí, parece que nos facilitarán el texto de la ley. Bueno, como decíamos, hay varias fuerzas políticas que reclaman referéndum en este país. Dicen es necesaria una segunda transición, que se decida si república o monarquía constitucional. El presidente Rajoy hace tan solo una hora mandaba este mensaje, dice, el que no quiera monarquía, que intente una reforma constitucional. Todo el mundo que quiera cambiar las reglas de juego puede hacerlo, pero tiene que utilizar los instrumentos establecidos en la legislación. Entonces plantee usted en las Cortes una reforma de la Constitución si usted cree que esta Constitución no le gusta. Bueno, tienen perfecto derecho a hacerlo. Lo único que no se puede hacer en democracia es saltarse la ley. Bueno, Izquierda Unida, Podemos, Compromís, son algunas de las formaciones que están diciendo un referéndum, un cambio en la Constitución. Y anoche, en varias ciudades de España, pero sobre todo la que tuvo una mayor relevancia simbólica, Puerta del Sol, Madrid, aproximadamente unas 30.000 personas que reclamaban ese referéndum o que reclamaban la Tercera República. Raúl del Pozo, buenas tardes, Raúl. No sé qué sensaciones tuviste ayer cuando viste estas imágenes en la Puerta del Sol. Es verdad que en otras ciudades no hubo tanta presencia, ¿no? Y luego cuando escuchas hoy, Mariano Rajoy dice, el que no quiera la monarquía, que plantee una reforma constitucional. Sí, así, el que no quiera la monarquía, es que parece que el presidente ha olvidado que las repúblicas no vienen, advienen, estallan. O sea, naturalmente tendría que ser una insurrección. Cuanto más pronto hagan la ley, mucho mejor. Esa plaza, ayer había 20 o 30.000 personas. Vamos a ver lo que pasa si se prolongan los trámites burocráticos, etcétera. Todo va con bastante celeridad, ¿no? Dicen, bueno, 16 de junio habrá proclamación, que no coronación del príncipe Felipe como Felipe VI. Tiene razón el presidente del Gobierno en el sentido de que hoy no hay mayoría suficiente para traer la República, mayoría parlamentaria, porque, como tú sabes, el PSOE un siglo es de republicano y un siglo es monárquico, y este siglo parece que le ha tocado ser monárquico. Yo creo que una de las cosas por las que se ha acelerado lo de la abdicación del rey es por contar con Rubalcaba, porque Rubalcaba, como se ha dicho muchas veces, es un hombre de Estado. Pero, a ver, Raúl, yo sé que tienes buena información de lo que ocurre en Zarzuela, buena información, buena relación con el rey. ¿Esto es improvisado? Es decir, ¿esto es una decisión de los últimos 15 días o esto está en la cabeza del rey? Él dijo, no, mi decisión final la tomo en enero de este año. Bueno, yo creía que algo habría pasado intempestivo, misterioso, que no conocíamos. Porque lo que está claro es que el rey en Navidad y en enero no estaba dispuesto a abdicar de ninguna manera. ¿Qué pasó después? Yo creo que ha tenido consejeros muy cercanos, 4 o 5, muy importantes, algún expresidente que le han convencido de que no había otra salida. ¿Por qué no había otra salida? Primero, porque se puede estar en vísperas del encarcelamiento de Urdangarín, porque la mayoría, el bipartidismo monárquico, como se llama, ha sufrido un gran desgaste y puede sufrir más. Y porque ese era el momento de que todavía una mayoría parlamentaria le asegure una sucesión pacífica y democrática. Ramón Pérez Maura, Diario ABC, no sé si te ha parecido un acierto. La decisión es lo más importante que estamos barajando estos días. Pero hay quien dice, uy, se ha precipitado, se lo deja al príncipe Felipe en un momento muy delicado. Y hay quien dice, ahora, porque más tarde puede ser peor. El acierto o el error de los tiempos lo sabremos con tiempo. Es muy difícil saber si se ha acertado en este instante. Yo creo que ha acertado en algunas cosas, desde luego. Ha conseguido pillar desprevenido a todo el mundo en el día de ayer. El que diga que lo sabía
yo creo que miente. Nadie sabía ayer a las 8 de la mañana lo que iba a ocurrir a las 10:30. Bueno, nadie. 4 o 5. Sabían 4 o 5, bueno, sí, pero en fin. No, en los medios no lo sabíamos ninguno. Nadie. Yo creo que es evidente que, por ejemplo, los expresidentes de gobierno lo sabían. Bueno, bien, vale, Felipe González, estamos hablando de Zapatero en las últimas horas media han dicho, docena de algo personas. Yo sí sabía, Aznar seguro que también tenía. Pero ¿me entiendes lo que quiero decir? No estoy seguro Que era un secreto bien guardado con el objetivo de que no fuera un anuncio esperado en el día que se produjo. Y eso es bueno porque es bueno ir por delante en los acontecimientos y no ir a rastras. Pero al mismo tiempo creo que es una operación que se ha preparado durante varios meses y prueba de ello es que cuando decías hace un momento, Antonio, si se ha ido en este momento antes de que falte al frente del PSOE Pérez Rubalcaba, más bien es al revés. Cuando el domingo de las elecciones el señor Pérez Rubalcaba anuncia mediados de julio para el Congreso, es porque sabía ya lo que estaba en camino y necesitaba dar tiempo a que ese cambio se produjera. Y tenemos otros datos de ese tipo. Es decir, había unas pocas personas que estaban en lo que estaba en marcha y uno de ellos era Pérez Rubalcaba desde el momento del funeral de Adolfo Suárez. Lo que es evidente, Jesús Maraña, voy enseguida contigo, Congreso de los Diputados, es que ahora hay que votar. Y el Partido Socialista va a votar con el Partido Popular, UPyD también. María Yapar, es evidente que en el Congreso este proyecto de ley, esta ley de sucesión, que también tiene narices, que en este país estemos montándolo ahora. Es decir, no ha habido tiempo en 40 años, pero mayoritariamente va a salir adelante. Va a salir adelante con los votos del Partido Popular, Partido Socialista y UPyD. En total 300 diputados. Convergencia y Unió quiere esperar a ver cómo está redactado ese proyecto de ley y el Partido Nacionalista Vasco ya ha tomado una decisión. Nos la comunican en minutos, a las 12:30. Bueno, pues estamos muy pendientes. Por cierto, Compromís, por ejemplo, ya ha ido al Congreso de los Diputados, Raúl, y ha dicho que queremos hacer un referéndum. ¿Tú crees que ahora digamos, eso no va a salir adelante, ¿no? Esa petición de referéndum. Yo creo que el referéndum no va a salir, pero la República no viene por un sistema parlamentario. Tú decías, viene por advenimiento. No, y por insurrección. Es decir, si lo de Sol se complica, se extiende y se multiplica, naturalmente que puede caer la monarquía. Por eso, insisto, el trámite tiene que ser muy acelerado. Jesús Maraña, Infolibre, ¿acierto del rey ahora? Bueno, yo estoy de acuerdo en que eso lo dirá el tiempo, ¿no? Lo que me parece es que del mismo modo que la decisión obedece a distintos factores, es decir, no a un solo factor. Ayer la prensa extranjera reaccionó inmediatamente achacando el anuncio a problemas de salud. Todos sabemos que hay una suma de factores, salud, ahora edad, la salud no ha intervenido ahora, en este momento. No parece, no hay signos de eso, ¿no? Sí, todo el contexto político, todo el asunto judicial que afecta a la familia real y a Urdangarín por el tema de corrupción. Y digo que igual que hay una suma de factores que llevan a esta decisión, también me parece que esta decisión tiene que desembocar no de una forma aislada, sino teniendo en cuenta todo lo que está pasando. Y quiero decir, a mí me parece que sería un error no contemplar la salida de todo esto dentro de la necesidad de un proceso que yo definiría como reconstituyente, en todos los sentidos del término. Es decir, que hace falta entrar de una vez por todas en unas reformas profundas que está pidiendo la ciudadanía, que está exigiendo la ciudadanía. Y en ese proceso creo que sería conveniente, desde todos los puntos de vista, que se incluya en el momento preciso un referéndum en el que la gente decida Raúl, qué tipo de forma de Estado quiere. Yo creo que se reproduce el esquema de la restauración. Es lo que le dijo Alfonso XII antes de morir a María Cristina. De Cánovas a Sagasta y guárdate el coño, digamos. Y de Sagasta a Cánovas, Cánovas a Sagasta y guárdate el coño. Vivimos una segunda restauración. Lo que pasa es que también esta restauración se está agotando. Estaba sonando la campana y en ese sentido han hecho bien en acelerar la abdicación, en el único sentido. Por lo demás, creo que ha sido un error. Los reyes y los papas nunca abdican. Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Esa imagen, el rey, ayer, eso que estás viendo ahí,
¿Te ha sorprendido? ¿Te sorprendió? ¿Teníais algún tipo de información en Izquierda Unida de que podía pasar? Hombre, estaba claro que tarde o temprano iba a pasar. Estaba dentro de la cronología esperada. Lo que ocurre es que creo que hubo una precipitación en el sentido de que había pasado una semana de las elecciones europeas. Y yo creo que se puede hacer esa lectura. Unas elecciones europeas en las que se castiga muy duramente, con un menos del 50% de los votos, a los dos pilares fundamentales de lo que ha sido la monarquía y el sistema político en este país desde el 78, ese bipartidismo. Y creo que es eso lo que ha llevado a precipitarse, porque no se está leyendo la situación política. Y la situación política es tal que la República está asociada felizmente a una nueva forma de hacer política, mientras que la monarquía está asociada a una vieja forma de hacer política. Es decir, la Casa Real no ha sido inmune a los casos de corrupción legal e ilegal, a los casos de inmoralidad, incluso cuando se accede a la sanidad privada por parte del rey. Todo eso ha calado en la sociedad. Pero con el 20% no se puede cambiar un régimen. No se trata de que el 20%, no podemos leer las elecciones y entender el fenómeno sociológico haciendo directamente un paso desde las elecciones a lo que se percibe. Por eso nosotros lo que pedimos... Eres tú el que lo ha hecho. Precisamente, no, estoy diciendo que está indicando un cambio de fondo, porque nadie se esperaba los resultados de las elecciones europeas, nadie se esperaba que PP y PSOE cayeran tanto, se esperaba que cayeran, pero no hasta un 50%, ni nadie se esperara que los grandes beneficiaron fueran la izquierda de Podemos y de Izquierda Unida. Nosotros lo que pedimos es un referéndum precisamente para pulsar lo que es la población y su sentimiento republicano-monárquico a ese respecto. Pedimos participación. No creo que eso pueda considerarse antisistema, todo lo contrario. Creo que todo lo que sea... Nadie ha hablado de antisistema, no, pero he hablado de mayoría. Por supuesto, pero vamos a visualizarlo. Pero tampoco nos engañemos, ¿eh? Si tanta relevancia tienen las elecciones europeas, que por lo visto, según tú dices, es lo que ha precipitado esto, midamos el resultado exacto de las elecciones europeas, porque en un momento de descalabro de esos dos grandes partidos, los que supuestamente quieren cargarse el sistema y traer esa república que, según tú dices, está identificada con libertad, desde luego en la historia de España está identificada con todo menos con libertad, está identificada con sangre. La suma de esos partidos son 6 escaños de Izquierda Unida, 5 escaños de Podemos, 1 de Compromís, porque desde luego UPyD no está en esa posición, 1 de Compromís, y me falta otro más, no me acuerdo cuál es. O sea que son 13 escaños sobre 54, y eso es lo que quiere cambiar el régimen. Me parece que si eso tiene legitimidad popular para cambiar el régimen, los demás, ¿qué pasa? ¿Que son tontos? Tiene claramente una legitimidad creciente, porque lo que hay que ver es la trayectoria. El PP y el PSOE vienen de un 80% de voto y han pasado un 50% de voto. Y por cierto, ¿qué pasa? ¿Que entonces ya sus votos no cuentan? Y por cierto, el Partido Socialista es netamente republicano. Que su aparato y su cúpula de la dirección esté apoyando al Partido Popular en los asuntos de Estado... Permíteme que termine. Que el Partido Socialista y su aparato esté apoyando en los asuntos de Estado al PP no excluye, ni mucho menos, porque su militancia estaba ayer en Sol. Yo estaba en Sol y había banderas de militantes del Partido Socialista, banderas del Partido Socialista. Por lo tanto, si en vez de hacer pactos de élites, llevamos a la gente a un referéndum, no está tan clara la respuesta de la gente. Es maravilloso que neguéis la validez del sistema democrático. Estáis negando la validez del sistema democrático. Ni mucho menos. Estáis negando la validez porque estáis diciendo... Sangre, yo quiero contestar... estáis diciendo que los representantes de la voluntad popular elegidos y que están sentados en el Congreso... Yo soy un representante, ¿cómo voy a decir eso? Pues lo estás diciendo, porque estás diciendo que los demás, que los socialistas que están ahí no están representando la voluntad popular de los que ya han elegido. ¿Me permites? A ver, Alberto, yo te lo pregunto, acabas además de publicar este libro y además Alberto Garzón no sabía que el rey iba a abdicar ayer, pero es que es de una oportunidad absoluta. Alberto Garzón, la Tercera República y un análisis de, bueno, qué está pasando en este país, como diría Antonio Gramsci, si hay una ideología dominante, la democracia líquida, pero Alberto, yo te lo digo, el rey tiene legitimidad constitucional. Efectivamente. Felipe VI tendrá legitimidad constitucional. Efectivamente. ¿Estáis de acuerdo en eso? Pero vosotros decís aprobado, sí, que hay una pérdida de legitimidad, a ver si lo puedo expresar bien, popular, pérdida de legitimidad popular. Hay que entender que esta sociedad se ha desligado lo que es legal de lo legítimo. Lo hemos visto en el caso de los desahucios muy recientemente y lo estamos viendo en este caso. Y la sociedad está caminando en una dirección que el Congreso no está sabiendo leer. No se supo leer el 15M. Pero las fuerzas mayoritarias en el Congreso, fíjate, estábamos diciendo ahora, ¿cuántos votos? Todos los del PP, todos los del PSOE... Nadie lo va a negar. Todos los de UPyD es mayoría. Aritmética pura. Eso nadie lo va a negar. Lo que estamos diciendo es que como no se nos dan mecanismos para mostrar la opinión de los ciudadanos y no de los aparatos de los diferentes partidos, estamos impugnando la visión de la democracia según la cual la participación política se limita a votar cada 4 años. Nosotros pedimos una democracia mucho más participativa, que incluya referéndum, revocatorios y especialmente en este momento. Quizás sería necesario, por ejemplo, unas elecciones generales y con un parlamento donde claramente las fuerzas
que piden república o referéndum tienen una potencia, una mayoría, entonces quizás ese sería el momento, pero ahora... Ahora mismo se nos brinda una oportunidad de tomar una decisión importantísima como es la jefatura del Estado, en vez de hacerlo en una política de la vieja política hecha en los despachos entre 3 o 4 personas junto con el poder económico apoyando detrás, en vez de hacerlo de esa forma, hacerlo en un referéndum donde la gente, un individuo, un voto. Y entonces poner de relieve qué es lo que quiere la gente al respecto de este caso y poner de, por cierto, un preliminar, digamos, a la participación política, animar a la gente, porque si no la gente vamos a seguir reuniéndonos en las plazas de todas formas. Hacemos política de todas formas. Luego, además, has planteado algo muy interesante. Dices, claro, el Partido Socialista, muchas de sus bases son de corazón republicano, pero el Partido Socialista ha dicho lo que ha dicho. Y luego va a estar aquí el presidente Zapatero, que lo conoce bien. Por cierto, estamos viendo imágenes en directo. Esto es el Escorial. Y va a ser el primer acto en el que aparezcan juntos, después de esa decisión de renuncia tan importante del rey, el rey y su sucesor, Felipe VI. Jesús Maraña. A ver, yo creo que corremos el riesgo de empezar a confundir de nuevo, yo creo que ocurre muy a menudo, lo que es ir con la legalidad y lo que es buscar la legitimidad. Y además lo voy a intentar explicar. Jesús, pero con ¿me dos estás argumentos. diciendo que la sucesión en Felipe VI no es legítima? No, quiero decir lo siguiente. También se hizo toda la transición del franquismo a la democracia desde la legalidad. Y no hubo más que ir adaptando la legalidad a lo que se iba decidiendo y se iba improvisando, etcétera, etcétera. Unas cosas estaban planificadas y otras no. Lo que quiero decir es, incluso desde la argumentación que están exponiendo quienes defienden que se vaya a este proceso excusándolo en la pura estabilidad, y esto vale para el asunto Rubalcaba, para la propia abdicación, para la proclamación en 3 semanas del sucesor, etcétera, etcétera. Yo lo que apunto es lo siguiente. Me parece que lo que hace falta para la estabilidad y para que el propio sucesor, en caso de que ganara esa mayoría, tuviera la legitimidad que su padre tuvo, lo nombró Franco y la adoptó esa legitimidad. Con el referéndum constitucional del 78 fue el único referéndum popular en el que podía justificarse esa legitimidad desde el punto de vista del rey Juan Carlos. Lo que digo es, el 67% de los españoles hoy no votaron la Constitución, porque no teníamos edad para votar. Raúl. Y para encontrar la estabilidad y la legitimidad, además, a día de hoy, a mi juicio, es una contradicción lo que es el concepto de régimen monárquico y la búsqueda de una democracia más profunda, más participativa, más estable que quieren los ciudadanos. Me parece que es compatible si se aborda como una necesidad conjunta y no en términos de república, violencia y democracia del consenso de la transición, es estabilidad. Me parece que eso es un error. Bueno, en cuanto a la cita que has hecho, querido amigo, de la costumbre de la sangre, en el país de las guerras civiles, donde se llamó a la monarquía asiática, las camionetas que mataban a la gente, unas llevaban a veces las siglas de los partidos monárquicos y otras republicanos. O sea, que no echemos sangre y muerte sobre uno de los bandos. Es el momento del consenso y de la fue de sangre, no he dicho que fuera de un solo bando. Sí. Fue de sangre, pero no de un solo bando. Por supuesto que la República terminó de una manera sangrienta, pero no por la República, sino porque se sublevaron los fascistas, digamos. Alberto, ese es el debate. ¿Vosotros consideráis que es necesaria una consulta ciudadana, pero no cuestionáis la legitimidad ni la legalidad, digamos, de la sucesión, por decirlo de alguna manera, o sí? La legalidad yo no la voy a poder cuestionar si finalmente una cuestión aritmética nos da que la ley orgánica es apoyada por el PP y el Partido Socialista, entre otros, pero lo que sí está cuestionado es la legitimidad, porque la legitimidad se hace desde los principios, y yo soy una persona democrática, de principios democráticos, que entiende que no puede haber una familia por encima de otras familias y que no puede haber individuo por encima de otros individuos. Por lo tanto, desde mis principios y mis valores, Felipe nunca va a tener mi legitimidad, nunca, absolutamente nunca, hasta que no deje de ser rey y pase a ser ciudadano Felipe. Cuando sea ciudadano Felipe será igual que el resto y estaremos en una sociedad democrática. Es una cuestión de principio, la legitimidad se asocia a los principios. Lo que no se ha entendido es que la sociedad está caminando hacia una vía y el Congreso está encerrado en sí mismo pensando que todo se puede seguir haciendo con Rajoy y Rubalcaba pactando en un despacho. Porque eso no se hace así. Las fuerzas mayoritarias elegidas por los ciudadanos. Por supuesto, pero precisamente lo que nos manifiesta las elecciones europeas es que se va poniendo de relieve tarde, porque son elecciones cada año, que eso va cambiando, y que la gente está harta de esa vieja política. El crecimiento de Izquierda Unida y de fuerzas como Podemos está reflejando eso. Si no se quiere saber leer, adelante, pero vamos a seguir siendo republicanos y vamos a seguir defendiendo principios y valores por encima de las leyes que vayan apoyando entre unos cuantos.
A mí me encanta oír esta vieja proclama republicana que es realmente de otra época, ¿verdad? Porque vamos, a estas alturas decir que no es democrático un país como el Reino Unido o que no es democrático... Bueno, has dicho que una monarquía no es democracia. El Reino Unido creo que es una monarquía que no es de principios democráticos. Una democracia ejemplar. Y España puede ser exactamente igual de democrático que el Reino Unido. No sé por qué tú piensas que el Reino Unido es más democrático que España. Yo, desde luego, creo que es exactamente igual. Una monarquía y democracia son perfectamente compatibles. Y quien quiera negar eso, pues que lo haga. Pero, en fin, tú verás con tu propia lógica a dónde lleva eso. Y solo decir que me encanta que hayamos ido a votar unas elecciones europeas para que saquéis la conclusión de que lo que estábamos votando era otra cosa completamente distinta, porque esto que yo sepa no estaba a votación el 25 de mayo. Se está intentando volver a hacer lo que se ha hecho otras veces, que es sacar de un contexto una situación. Si el domingo pasado se hubiera estado votando sobre este asunto, habría que ver si hubiera habido la abstención que ha habido y si hubiera habido esos partidos que tú defines como muertos, caducos, finiquitados, hubieran tenido el resultado que han tenido. No lo han tenido. En este caso lo que está diciendo Izquierda Unida es, venga, pues hagámoslo. No, plantémoselo, que voten los ciudadanos. No, pero perdona, si usted quiere reformar la Constitución, reformemos la Constitución por los procedimientos. Lo que quieren es dinamitar el sistema. Y yo creo que tenemos un sistema que hay que reformar, pero que nos ha dado 40 años de un progreso y de una estabilidad que España no ha conocido nunca en su historia. Por más que os moleste, ha sido el reinado de mayor éxito de la historia de España. Y lo que queréis ahora es dinamitarlo. Estupendo, con vuestro pan os lo comáis. Pero por lo menos yo preferiría que lo hiciéramos reformando por los procedimientos establecidos. Dinamitar, sangre, son conceptos que está asociando directamente a un sistema político que queremos construir que no se refiere a lo que estamos diciendo. Nosotros somos una fuerza rupturista. Queremos romper con el sistema político que ha precedido, porque es un sistema de corrupción, clientelismo, amiguismo, redes clientelares. Lo estamos viendo todos los días con todos los casos de corrupción que también afectan a la Casa Real. Pero lo que estoy diciendo es que una democracia no se define solo por si se puede votar. Si se puede votar, claro que se puede votar. La cuestión no es esa pregunta, la pregunta es qué se puede votar. Y resulta que en España no se puede votar en la jefatura de Estado, no se puede votar determinadas cosas que la decide el Banco Central Europeo, no se puede votar determinadas políticas económicas que se deciden desde Europa. Se queda el Congreso como un teatro, como un parlamento estás diciendo de teatro. Que el Reino Unido tampoco es una democracia, porque todo eso que dices que pasa en España pasa en el Reino Unido. Por Inglaterra supuesto, no es una democracia. Es una democracia de mínimos, una democracia formal en la que las elecciones se convierten en un ritual, pero que no tienen sustancia, porque las ciudadanos predica en el Reino Unido que estarán encantados que les expliquemos nosotros lo que es la democracia. También son una monarquía. Tenemos imagen en directo en el Escorial. Pedro Gómez, no sé si han llegado ya, vemos ahí que hay una serie de ciudadanos, alguno con alguna bandera española, hemos oído las salvas en honor a la llegada. ¿Ha llegado ya el rey Juan Carlos, el príncipe Felipe? En estos momentos acaban de llegar ambos, se han puesto ya en la posición central de este patio del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Como podemos ver, son muchas las decenas, son decenas de personas las que han venido, curiosos, ciudadanos, turistas, que se han acercado aquí a ver esa imagen. Como decimos, la primera vez que podemos ver al príncipe y al rey juntos, tras la abdicación anunciada ayer por don Juan Carlos. Bueno, una de las primeras personas, por ejemplo, que ayer estuvo con el rey fue el presidente de los empresarios. Vamos a intentar hablar también con él. Y fijaros, el rey, después del día de ayer, uno de los días más importantes, más emocionantes de su vida, a los periodistas, nunca os habéis interesado tanto por mí. Impresionante el sonido de los flashes, las cámaras. Bueno, ese era el momento. Joan Rosell, presidente de la COE, presidente de los empresarios. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿cómo se lo encontró? Estaba bien animado porque era uno de los días más importantes y más emocionantes de su vida. ¿Cómo se lo encontró usted en la corta distancia?
Yo creo que en la corta distancia, como siempre, pues encantador, sabiendo que había sido un día muy importante para él, por eso pues incluso hizo broma en el sentido de decirle a los periodistas, bueno, ¿cómo es que habéis venido tantos hoy? Y al final contestó, bueno, pues a lo mejor os contesto a la gallega alguna pregunta que se le hizo. Señor Rosell, ¿más preocupado que sereno, preocupado pero a la vez sereno? Es que yo creo que ambas cosas, ¿no? Preocupado, porque estamos preocupados todos, la situación en la que estamos, y no solamente en España, sino en el resto de Europa, en el mundo, pues no es para tirar cohetes. Todos querríamos crecer más, todos querríamos de que se creara más empleo, pero la situación es la que tenemos y con eso hemos de jugar. Esos son los mimbres que tenemos. Y sereno, por supuesto, yo creo que aliviado, en el sentido de decir que él ha decidido una decisión importantísima para él personalmente, pero importantísima también para el país, y ha hecho lo que ha creído oportuno en el momento que ha creído oportuno. ¿Es el momento adecuado? ¿Es el momento adecuado? Porque hay quien dice, qué difícil lo tiene ahora mismo el príncipe Felipe. Es decir, hay una situación de crisis, de dolor, de desconsuelo. Los que no tenemos toda la información no deberíamos opinar. Digamos, yo creo que el rey es el que tenía toda la información, la suya, la que solo tiene él, la que le viene pues desde muy diferentes ámbitos, sabe pues, su propia circunstancia y a partir de aquí pues decide. Por tanto, él tenía toda la información para decidir y ha decidido. Y los demás, yo creo que es un poco osadía por parte nuestra decir si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal o lo ha hecho regular. Si no tenemos toda la información, ¿cómo vamos a opinar? Señor Rosell, hay quien dice, este país tiene que reinventarse de alguna manera, el consenso, el acuerdo, digamos el andamiaje, la arquitectura del 78 ha estado bien, ha funcionado, pero hay que darle un impulso, hay que renovar esto. ¿Usted tiene esa misma sensación? Bueno, yo tengo la sensación como en las familias, ¿no? como en las empresas, que hay momentos, hay periodos que empiezan, se consolidan y acaban, y que inmediatamente después empieza otro proceso. En las compañías pues hay muchos productos que se nos acaban y tenemos que tenemos que hacerlos nuevos, tenemos que hacerlos novedosos, tenemos que hacerlos mejores. Y yo creo que en España, después de muchos años, una transición modélica, por lo menos cuando desde fuera nos preguntan cómo lo hemos hecho, y ahora aquí en España pues estamos diciendo, algunos están diciendo de que la hemos hecho mal. Yo creo que el balance es muy positivo, pero que sin duda alguna tenemos que dar un impulso hacia adelante, un impulso que no solamente lo tiene que dar España, sino que lo tiene que dar la propia Europa. Les está pasando a los italianos, les está pasando a los franceses, incluso les está pasando a los alemanes. Nosotros no somos distintos, pero que sin duda alguna, de cara a los nuevos tiempos, hay que dar un nuevo impulso. Y un nuevo rey con una experiencia importante y también con una preparación, la mejor preparación que se puede tener para un rey, y sobre todo el conocimiento global del mundo, que yo creo que es un dato que nadie en este momento está poniendo encima de la mesa, pero que es absolutamente clave en el nuevo rey. Yo creo que es circunstancias suficientes como para estar esperanzados. Pero lo que ocurre es que, fíjese, varias fuerzas políticas, Izquierda Unida, Podemos, que acaba de aparecer en el Parlamento Europeo, Compromís, incluso hay un alto componente ciudadano. Ayer usted vio las imágenes de la Puerta del Sol, es decir, están diciendo, a lo mejor es el momento de hacer un referéndum monarquía-república. Bueno, digamos, yo creo que tenemos unas reglas de juego, y entonces estas reglas de juego pues las hemos tenido porque no nos las ha impuesto nadie, sino que nos las hemos impuesto a nosotros. Por tanto, si queremos cambiar reglas de juego, pues lo ponemos encima de la mesa, lo hablamos, lo discutimos, lo vemos y lo votamos. Pero claro, las reglas de juego las hemos de hacer pues por unos tiempos, ¿no? Yo en mi caso a mis hijos les dejo que me digan una serie de planteamientos, pero después no lo ponemos todo a votación. Tendríamos que empezar a decir qué ponemos a votación, qué no ponemos a votación, las cosas que ponemos a votación, cuánto tiempo duran. Es decir, si hemos establecido unas reglas de juego, seamos muy precavidos en cambiar estas reglas de juego, porque al final es que nos encontraremos en juego. Señor Rosell, una cosa más, usted que conoce también Cataluña, no sé qué le pareció ayer la reacción del presidente de la Generalitat. Ha dicho, bueno, muy bien, pero la consulta el día 9, derecho a decidir, votamos el día 9. ¿Cómo cree que va a influir todo esto? La sucesión, quizás sea el momento a lo mejor de una reforma constitucional que ayude al encaje. Digamos, yo creo que aquí nos hemos de plantear ante los diversos problemas que tenemos. El primer problema, por encima de todos, y que mucha gente pues no lo pone encima de la mesa, y yo creo que es el único problema que tenemos en España en este momento, es el tema del paro. Ese es el problema. Digamos, lo demás pues podemos conllevarlo, pero el tema del paro no lo podemos conllevar, y por tanto eso sí que sería importante, un pacto social, un pacto nacional entre todos nosotros, para ver qué podemos aportar cada uno de nosotros desde nuestra responsabilidad pues para crear más empleo. Yo creo que sería importante. Y hoy los datos
datos del empleo son buenos, pero no quieren decir con estos de que desde el mundo empresarial estemos contentos. Pero en los otros temas lo que hay que hacer es enfocarlos donde hay problemas, decir que existen. En Cataluña existe un problema político, económico y social, y que hemos de hacer es abordarlo, tener toda la información y entre todos discutirlo y entre todos dar soluciones para ese problema. Lo que no podemos hacer es no hacer nada. Joan Rosell, presidente de la COE, gracias, que sé que tenía una mañana además muy intensa en su agenda. Gracias, un abrazo. Hasta la próxima.